COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas tardes, como cada viernes en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo, recién incorporado tras su paternidad, en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abrimos el espacio de noticias para conocer lo que ha acontecido esta semana en nuestra diócesis. Juan Gozalvo, muy buenos días. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. Esta semana se han presentado en la Conferencia Episcopal el balance de la campaña de la Renta 2022. ¿Cuáles son los resultados, Juan? Los datos presentados constatan un aumento de casi 85.000 declaraciones en favor de la Iglesia, más del doble que en el año anterior, lo que supone un importante respaldo a la labor de la Iglesia. En conjunto, más de 8,5 millones de españoles marcan la casilla de la Iglesia, teniendo en cuenta las declaraciones individuales y las conjuntas, lo que supone más del 31% de las declaraciones presentadas. El importe total asignado a la Iglesia es de más de 320 millones de euros, que van a permitir hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil. Cabe destacar que la asignación tributaria supone el 22% de la financiación de las diócesis españolas, con lo que está mejorando progresivamente su capacidad de financiación propia por otras vías al margen de la declaración de la renta. Es el caso, Paz, tal como se expuso en la rueda de prensa, del aumento de las colectas propias y del trabajo que realizan las oficinas de sostenimiento de las diócesis. Por otra parte, dentro del compromiso de la Iglesia con la transparencia, el Secretariado para el Sostenimiento ha hecho públicos los datos en su web, portantos.es, que ofrece la información más relevante de una manera visual y accesible para todos los públicos. Del mismo modo, la Iglesia agradece el compromiso de todas las personas que sostienen su actividad colaboración con la entrega de su tiempo y con la aportación económica que se hace visible de manera especial en la casilla de la declaración de la renta. El agradecimiento nos llega a través de Vicente Gómez, ecónomo de la diócesis de Segorbe Castellón. Queremos dar las gracias a todos y a cada uno de los contribuyentes de la diócesis de Segorbe Castellón, porque sus aportaciones van a permitir que la Iglesia haga frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico muy difícil. También va a poder seguir desarrollando su actividad evangelizadora, sociocaritativa y cultural. Son 8,5 millones de gente que ya ha puesto la X. Queremos seguir animando a todas las personas para que marquen la X en favor de la Iglesia en su declaración de la renta, pero también a aquellas que vayan a realizarla por primera vez. Eso no le cuesta dinero a nadie y ayuda a muchos. Cabe recordar, Paz, que el portal donoamiglesia.es permite donar directamente a cualquier parroquia de España para hacer llegar directamente las ayudas a las instituciones que las ponen al servicio de la sociedad. Este próximo domingo, 800 hospitalarios de Nuestra Señora de Lourdes están llamados a las urnas. Así es, Paz, y es que cumpliendo con sus estatutos, la Hospitalidad Diocesana de Lourdes celebra las elecciones a la presidencia al haberse cumplido el tiempo establecido desde la última convocatoria. Realmente este proceso debería haberse celebrado el pasado año, pero se da la circunstancia de que, como consecuencia del parón que supuso la pandemia, a petición del presidente actual, don Pascual Aznar, el obispo prorrogó por un año más la presidencia y así poder celebrar la peregrinación diocesana del pasado mes de junio. Se instalarán mesas electorales en todas las secciones cuyas sedes son las parroquias propias, excepto Castellón, Vilarreal y la Vall d'Uixó, por tener más secciones. En este sentido, la iglesia de San Vicente Ferrer será la sede electoral para todos los hospitalarios de Castellón, la arciprestal San Jaime para todos los de Vilarreal y la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes para todos los de la Vall d'Uixó. El resto de hospitalarios de la diócesis deberán acudir a votar a su sede por la mañana de 10 a 1 y Pascual Aznar confirma quiénes podrán ejercer el derecho de voto. Todas aquellas personas que hayan ido los últimos 5 años están dentro del censo y tienen derecho a voto.
En esta ocasión se presentan dos candidatos, Paz, por un lado Pascual Aznar, que repite candidatura, y por el otro Noelia Nicolau, de Villarreal, que es la primera vez que opta a la elección. El mismo domingo se procederá al recuento de los votos y se trasladará el resultado al obispo de la diócesis, que los días siguientes procederá a oficializar el nombramiento. Cáritas Diocesana ha concluido la celebración de su 65 aniversario con una Eucaristía de clausura. Ha sido esta semana y ha estado presidida por Monseñor Casimiro López Llorente. Todo ello tras un año de celebración que se inauguraba en febrero del pasado año y que ha puesto en valor el trabajo constante y diario de ayuda a las personas más vulnerables a través de los más de 20 proyectos de acción social que se impulsen desde la entidad. Durante este año de celebración, Cáritas ha recordado su labor en nuestra diócesis a través de una exposición itinerante que ha recorrido diferentes enclaves diocesanos y que tendrá continuidad ahora en otras poblaciones. Un año en el que también ha destacado el encuentro de voluntarios que se celebró en Segorbe con motivo del año jubilar, así como el especial acto de agradecimiento a donantes, a medios de comunicación y a empresas colaboradoras. También hemos visto surgir el nuevo coro de Cáritas Diocesana y Castellón se llenaba de corazones gigantes en reconocimiento a los voluntarios de la entidad. Recordamos también que en este año se ha producido el relevo en la dirección de Juan Manuel Aragonés con la entrada de Francisco Mir, cuyo objetivo, tal como nos confirma, sigue centrado en los más pobres. Por lo tanto, es necesario, no solo para mí, sino para todos en Cáritas, para todos, especialmente para los últimos y los más pobres, que vean que nos lanzamos a buscar soluciones, que estamos con ellos. La Iglesia nunca dará la espalda a los más pobres. En el balance de este 65 aniversario, Francisco Mir considera que la labor caritativa y de fraternidad con los más pobres debe basarse en dos pilares fundamentales, como son la acción y el compromiso. Este segundo viernes de Cuaresma, la Coordinadora de Acción Católica General nos propone sumarnos al Viernes Solidario por la atención sanitaria. Hoy la propuesta reflexiva parte de la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 2 al 8, sobre la sanación del paralítico. Aseguran que la escasez de personal sanitario se ha hecho muy evidente en los últimos tiempos. Hacen referencia a la falta de médico en algunos centros de salud y, consecuentemente, los enfermos están desatendidos sanitariamente. Además de la sobrecarga de pacientes que tiene que atender cada facultativo, la situación bloqueada en la atención primaria y desbordada en las urgencias hospitalarias. Citan también el abuso de visitas telemáticas y no presenciales en primaria, por lo que repercute en un aumento de asistentes en urgencias. Esta realidad, aseguran, provoca largas listas de espera y falta de atención y de tiempo por la escasez de personal sanitario y de recursos. Desde la alarma causada por la pandemia, la situación de la deficiente atención sanitaria se ha incrementado más. Ante esta situación, proponen que nos solidaricemos con las personas de nuestro entorno o a aquellos conocidos que están sufriendo, ayudándoles a superar el desánimo que produce la desatención sanitaria. Proponen dirigir la solidaridad hacia las organizaciones sanitarias como la Asociación contra el Cáncer, teniendo muy presente el ayuno, la oración y la limosna. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Repasamos ahora la agenda prevista para este fin de semana. La parroquia de Santo Tomás de Benicàssim acogerá hoy a las 6:30 de la tarde la celebración de un Vía Crucis por los cristianos perseguidos y necesitados. Participarán los jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación. Estos, llamados a dar testimonio de su fe, encontrarán en los cristianos perseguidos un estímulo para ser coherentes y valientes en la vida diaria. También esta tarde don Casimiro participará en un Vía Crucis que se celebrará en la Catedral de Segorbe a las 6 de la tarde junto a las cofradías y hermandades de Semana Santa. A continuación se celebrará una Eucaristía. La adoración nocturna española y la adoración nocturna femenina celebrarán esta noche en el Seminario Mater Dei la tradicional vigilia de oración por las vocaciones al acercarse la celebración del Día del Seminario, el próximo 19 de marzo. El acto comenzará con la acogida seguida de la procesión de banderas, rosario, vísperas y Eucaristía. En el transcurso de la misma se celebrará el acto de institución del acolitado a 3 candidatos al diaconado y a un seminarista.
Y mañana sábado tendrá lugar el Consejo Diocesano de Pastoral. Trabajarán la síntesis de las aportaciones al borrador del Plan Diocesano de Pastoral 2023-2027 y a la programación pastoral del curso 2023-2024. Recordamos para terminar que este domingo a las 12 de la mañana la Iglesia Parroquial de Santa María en Segorbe acogerá la misa en desagravio por la profanación del sagrario tras un robo que se produjo el pasado 20 de febrero. Como nos pedía don Casimiro a través de un comunicado, nos unimos en oración a los fieles de esta parroquia en este momento doloroso de su historia local. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. En su segunda carta para esta Cuaresma, el obispo nos recuerda que es un tiempo propicio para la reconciliación con Dios y con el prójimo. Es en el sacramento de la confesión donde podemos experimentar de un modo personal ese amor misericordioso y reconciliador de Dios. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, en la Cuaresma la palabra de Dios nos exhorta a la conversión de mente, de corazón y de vida, al arrepentimiento de nuestros pecados y a la reconciliación con Dios y los hermanos en el sacramento de la penitencia. La lectura orante de la palabra de Dios, la lección divina, nos puede ayudar en este proceso. Una vez leída, meditada y hecha oración la palabra de Dios, viene su contemplación y la aplicación a nuestra vida. En la contemplación de la palabra de Dios ponemos nuestro pensamiento y nuestros afectos en Dios y dejamos que Dios mismo ilumine nuestra realidad personal. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, juzga los deseos e intenciones del corazón. La palabra de Dios nos muestra si nuestros deseos, intenciones y acciones y omisiones son siempre las que nos pide el Señor. La contemplación de la palabra de Dios encarnada a Cristo Jesús, de sus palabras, acciones y de su muerte en la cruz, nos muestra que el amor de Dios es más fuerte que nuestro pecado. Quien contempla y experimenta la grandeza y profundidad del amor de Cristo siente profundo dolor por su falta de respuesta al amor de Dios. El amor infinito de Dios, que se entrega por cada uno de nosotros hasta la muerte, nos desvela sobre todo la misericordia infinita de Dios, que está siempre dispuesto a darnos el abrazo del perdón. Pues como nos dice San Pablo, en la cruz Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados. Por ello, el mismo apóstol nos exhorta: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Y es en el sacramento de la reconciliación donde podemos experimentar de un modo personal ese amor misericordioso y reconciliador de Dios. Si dijésemos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos, dice el apóstol San Juan. El mismo Jesús nos enseñó a sus discípulos a pedir perdón cada día por nuestros pecados. En nuestro peregrinaje hacia la casa del Padre nos vemos con frecuencia tentados a abandonar los caminos que Dios mismo nos da para llegar a la vida plena, eterna y feliz. Cuando transgredimos por acción o omisión el mandamiento nuevo del amor a Dios y a los hermanos, nos alejamos del amor de Dios y de su amistad, nos alejamos de la casa paterna. Dejamos de permanecer en Dios y Él en nosotros. Como hijos pródigos nos vemos en la necesidad de repetir con frecuencia: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ya de llamarme hijo tuyo. Para que no nos sintamos abandonados en nuestro alejamiento, Cristo nos ha dejado el sacramento del perdón y de la reconciliación en su Iglesia. Como al hijo pródigo, Dios nos espera siempre para darnos el abrazo del perdón. Necesitamos recuperar el sacramento de la penitencia y celebrarlo asiduamente. Su recuperación comienza por reconocer con humildad nuestra condición de pecadores y la realidad del pecado en nuestra vida en relación con Dios, con el prójimo y con la creación. Todo pecado es un rechazo del amor de Dios. En nuestros pecados descubrimos siempre la voluntad de construir nuestra vida sin Dios o al margen de Él, de anteponer nuestros intereses personales a su voluntad. Así nos desvelará un buen examen de conciencia, dejando que la palabra de Dios ilumine nuestra realidad. Dios nos llama a la perfección del amor. Cuando el examen de conciencia es sincero, surge la contrición, es decir, el dolor por nuestros pecados, que lleva a un rechazo claro y decidido de los pecados cometidos, junto con el propósito de no volver a cometerlos por amor a Dios.
Todo ello nos llevará a la confesión de nuestros pecados para dejarnos abrazar por el amor misericordioso de Dios, que nos perdona en la absolución del sacerdote, y a cumplir la satisfacción por nuestros pecados. Para recuperar este sacramento de la penitencia es preciso también que sea ofrecido en todas las parroquias, en horarios concretos, y que los sacerdotes estén dispuestos siempre a administrarlo si se les pide oportunamente. A los sacerdotes como a Pablo, el Señor nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, y para el cristiano el sacramento del perdón es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de sus pecados graves cometidos después del bautismo. Recordemos las palabras de San Pablo: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. La Cuaresma es tiempo de salvación, es tiempo favorable para dejarse perdonar y reconciliar con Dios y con el prójimo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. La religiosidad popular centra el último espacio de hoy. Como saben, el pasado sábado la Concatedral de Santa María en Castellón acogía la celebración del 33º Pregón Diocesano. Este año organizado por la muy ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Castellón. El motivo, pues más que justificado, la celebración del 475 aniversario de su fundación. Hoy queremos repasar este gran legado de fe que atesoran los cofrades, así como todo lo que representa para la celebración de la Semana Santa en nuestra diócesis. Saludamos ya a Juan Antonio Guzmán, presidente de la muy ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús de Castellón. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes o buenos días. Muchas gracias y muchas gracias. Juan Antonio Guzmán, casi 5 siglos de historia, bien merecen memoria agradecida. Juan Antonio, ¿qué dio origen a la cofradía y bajo qué premisa se fundó? Pues mira, la cofradía nació, pues eso, hace unos 500 años en lo que era el convento de San Agustín, ahí en la calle Mayor, que hoy actualmente solo queda la iglesia. Se fundó para atender a los pobres, enfermos y desvalidos del hospital de la villa de entonces, y también a los peregrinos que por aquel castillo pasaban sin recursos para cobijarse. En definitiva, se fundó para practicar la caridad cristiana. ¿Y qué legado de fe les dejaron los cristianos que les han precedido, Juan Antonio? Pues mira, pues el legado es este que te he comentado, ¿no? De practicar la caridad cristiana y además ser una vía de transmisión de la fe a través de una serie de acciones que se hacían y se siguen haciendo, que permiten el acercamiento del pueblo a nuestras instituciones. Esas acciones, por ejemplo, se plasman en las procesiones de Semana Santa principalmente, pero además en una serie de actos que realizamos actualmente, como es la devoción de los primeros viernes de mes, visitas guiadas a la capilla, campañas de recogida de donativos, de donación de sangre, etcétera. Es una continuación de aquel legado, ¿no? ¿Y cuál es la mayor riqueza de la cofradía de la sangre? Y no me estoy refiriendo únicamente al valor artístico que posee. Sí, pues mira, la caridad, el apoyo a instituciones de ayuda al necesitado, principalmente vinculadas a la Iglesia, y también, por supuesto, la devoción a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de diversos cultos y manifestaciones. Y de una manera muy importante, fundamental, la veneración a la Sagrada Imagen del Cristo del Santo Sepulcro y la procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo, culmen de toda nuestra manifestación religiosa y de la que cada vez contamos, afortunadamente, con una mayor influencia y participación. Quería precisamente yo hablar del tesoro del arte, que sin duda va de la mano de la fe, como usted nos decía, a través del Cristo yacente. ¿Qué supone para ustedes, como cofrades, vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? Nosotros, la procesión del Santo Entierro es la obra final después de un año preparándola. Es un máximo exponente del fervor que tenemos en la cofradía. Nuestras imágenes, como dices, son un verdadero tesoro. La más importante, por hacerte un resumen rápido, es la imagen del Santo Sepulcro, imponente en su urna detrás del altar, que me imagino que todos las habréis visto, que nos llama mucho a la reflexión y a la oración. Con todo si te acercas con todos los detalles escultóricos que tiene, la verdad es que resulta estremecedora, ¿no? Luego tenemos también
la Dolorosa de Atsuara, en su hornacina, en el sitio más privilegiado del altar, que procesionan un paso de palio, mira, igual que las vírgenes andaluzas. Y luego tenemos muchas más imágenes, ¿no? Por supuesto, el crucificado de Atsuara, obra buenísima, la imagen de la soledad, la del árbol hermoso, la de Nuestro Señor en el huerto. Y no te cuento nada de la obra pictórica de Vergara, con su ciclo de pinturas sobre la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor. Y luego el encanto arquitectónico que tiene la capilla, con su original planta octogonal, donde resaltan los arrimaderos de cerámica de Alcora del Conde de Aranda. En fin, es una capilla que invita al recogimiento, que te envuelve y que además que hacemos un tipo de conciertos, por ejemplo, de música barroca. Bueno, es un deleite para los oídos escuchar allí música, la verdad. El último domingo de Cuaresma, la máxima expresión de la religiosidad popular de nuestra diócesis va a procesionar por las calles de Castellón. ¿Qué supone para la Cofradía de la Sangre organizar este acto de fe popular que supone la procesión diocesana que va a congregar a todas las cofradías y hermandades de la diócesis? Pues mira, la procesión diocesana para nosotros ha sido un reto y está siendo un reto porque desde aquí a un mes, bueno, el día 26 de este mes, un reto de organización porque tienes que manejar muchos parámetros, ¿no? Desde las calles, ayuntamiento, policía, corte de calles, monta de tribunas, itinerarios, seguros, en fin, vestuarios, pero vamos, tenemos una ilusión y un cariño de organizarla que no te puedes hacer idea. Y nosotros este año hemos planteado la procesión, sino como la consideramos como una peregrinación simbólica al Santo Sepulcro. Es decir, el señor obispo don Casimiro celebrará misa pontifical en Santa María, en la concatedral, a las 5 de la tarde y de ahí, en orden y conforme está preparado, saldremos en peregrinación, no en procesión, hacia la Capilla de la Sangre, es decir, al Santo Sepulcro, acabando en ella y al cual don Casimiro y todas las cofradías nos uniremos en procesión y adoración al Cristo. El itinerario será corto, te lo digo rápidamente, saldremos por la puerta principal de la concatedral, a cada ayuntamiento, daremos la vuelta a la fuente, enfilaremos por Arcipreste Balaguer y calle Mayor a la capilla. Será corta, pero la verdad es que yo creo que será muy bonita y muy acogedora. Será una maravilla, sin duda. Y casi para terminar, don Juan Antonio, con una sociedad tan secularizada como la actual, ¿cómo se proyecta el futuro en la cofradía? Permítame, si quiere el símil futbolístico, ¿no? ¿Hay banquillo para seguir haciendo presente a Jesucristo? La verdad es que no son tiempos fáciles para las cofradías religiosas, como podráis saber y comprender, ¿no? Y más en esta zona, porque vamos, yo veo televisión y escucho radio y veo que en otras zonas de Andalucía, Castilla, pues hay mucho mayor costumbre de este tipo de actos y más seguimiento, ¿no? Pero yo creo que tenemos mucho que ofrecer a las generaciones actuales, ¿sabes? Es tiempo donde la verdad es que predominan las tecnologías, la practicidad, la inmediatez en las acciones de cada día, pero tenemos que esforzarnos en dar un sentido a las iniciativas que emprendemos. Tenemos que hablar sus lenguajes y entender sus inquietudes. Yo creo que podemos hacerlo y entre todos lo conseguiremos. Mira, yo te pongo un ejemplo, el Telespares Caigudes, que está inmerso en las fiestas de la Magdalena, pues es un acto evidentemente religioso. Entonces, bueno, pues la gente desconoce que la torna tiene un origen religioso de hace muchísimos siglos. Pues mira, pues ahí ir incidiendo en actos de este tipo que se vaya reconociendo la religiosidad popular. Y en la actualidad, hablando de los jóvenes y del banquillo que decías, pues sí, tenemos un grupo de jóvenes que ya nos van empujando, ¿sabes? Y ya por lo menos se le ve interés y esperamos que pronto nos desplacen y que cojan ellos las riendas y nosotros, por supuesto, detrás apoyando y ayudando.
Juan Antonio Guzmán, qué placer haberle tenido en el programa. Feliz aniversario, gracias desde luego por el importante legado de fe de la Cofradía de la Purísima Sangre de Castellón, y que por muchos años más sigan mostrando el rostro de Cristo en nuestras calles. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Y nos volvemos a encontrar, si así lo desean, este domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.